que nos ven por Facebook, por las redes del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Y buenas tardes a los que están presentes aquí en la sala. Me da mucho gusto presentar esta sesión del Seminario de Investigación Educativa del IDE, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Como ustedes saben, pues este espacio es un espacio de diálogo, de intercambio, en el que se presentan diferentes trabajos, diferentes temáticas, diferentes metodologías para presentar a todos y todos lo que se hace, no solamente en el IDE, sino en otros espacios. Y en otros espacios académicos. En esta sesión tenemos el gusto de recibir a la doctora Eunice Vargas Valle del Colegio de la Frontera Norte, y ella nos va a presentar una interesante conferencia acerca de la reinserción educativa de niños y niñas inmigrantes internacionales. Entonces presento a la doctora Eunice. La doctora Eunice Vargas Valle es profesora e investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Tijuana. Es doctora en Sociología con especialidad en Demografía por la Universidad de Texas en Austin, y es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios de Población y Coordinación Académica de la Maestría en Estudios de Migración Internacional en el colegio. Es miembro del SNI Nivel 2. Eunice ha trabajado extensamente en el estudio de la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes con experiencias migratorias. Entonces, muy bienvenida, doctora Eunice, y adelante el micrófono. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación. No, agradezco mucho al Instituto por la invitación. Y bueno, les voy a presentar algunos hallazgos de la investigación que he hecho en relación a la niñez migrante en México y su reinserción educativa. En un primer momento, voy a hablarles del contexto migratorio, del contexto normativo para estos grupos migratorios. Después voy a enfocarme en la reinserción educativa de los procedentes de Estados Unidos, que también Víctor Zúñiga ha llamado transnacionales, ¿no? Aquellos estudiantes que tienen experiencia escolar del lado en Estados Unidos y que ahora tenemos en las escuelas mexicanas. Voy a hacer un pequeño esbozo de a nivel nacional, que nos dicen los datos a nivel nacional, y después me voy a hacer un zoom a la zona metropolitana de Tijuana. Y en el caso también de los migrantes de Centroamérica, en este caso también voy a voy a exponer los hallazgos de México y de la zona metropolitana de Tijuana, pero voy a usar un grupo comparativo que es los haitianos, el grupo de Haití. En el caso de la zona metropolitana de Tijuana, porque la encuesta que hicimos estuvo diseñada para abordar estos dos grupos de migrantes. Y finalmente hablaré de los desafíos para la inclusión educativa. Haré una síntesis de las barreras y propuestas de acción. Bueno, en relación al contexto de la migración y retorno de niños, niñas y adolescentes en México, pues sabemos que los tenemos en México debido a una situación estructural. Tenemos que la política migratoria de Estados Unidos no ha permitido la amnistía para aquellas familias donde existen personas indocumentadas, y esto hizo que la circularidad que era tradicional en el escenario migratorio mexicano dejara de llevarse a cabo, y entonces que los migrantes llevaran a sus familias a Estados Unidos. Ahí crecieron, allá adquirieron la lengua, allá tuvieron experiencias de socialización en las escuelas, y resulta que un día pues regresan por distintos motivos. Ahorita van a ver qué es lo que nos dicen los resultados de la zona de Tijuana, pero en un contexto pues de exclusión de migrantes de Estados Unidos, ¿no? de criminalización de la migración indocumentada, y también de la crisis migratoria, ¿no? de 2008, que provocó un retorno pues masivo de familias mexicanas que no pueden sostenerse más en Estados Unidos. Y por otro lado también tenemos pues la contención de la migración, ¿no? Por parte de Estados Unidos en las fronteras norte y sur, que hace que otro tipo de migrantes, como los centroamericanos y los haitianos, se concentren en ciertas áreas, como es el caso
Tijuana. Entonces tenemos, digamos, un primer momento en este contexto migratorio donde tenemos la gran oleada de retornos unidos, aproximadamente entre 2008 y 2016. Después tenemos ya un retorno moderado, pero tenemos otros, se combina este retorno moderado con la presencia de otros tipos de migrantes por la creciente migración de Centroamérica y el Caribe y el atrapamiento de los migrantes en las fronteras por distintas también políticas de los Estados Unidos, ¿no? que algunos han estudiado, como el Migrant Protection Protocol, el título 42, vigente en tiempos de COVID. Y bueno, en 2022-2024 se abre un poco la frontera y bueno, tenemos que hay un mayor cruce para refugiados hacia Estados Unidos y a partir de Trump, pues la amenaza de las deportaciones y las autodeportaciones de Estados Unidos, pues también tenemos, se espera que se incremente el retorno y tenemos una menor migración en tránsitos por México. Bien, por un lado de Estados Unidos, pero en México también tenemos una falta de una política integral para la integración social de los migrantes, que no nada más, digamos, en las áreas económicas, cultural, etcétera, sino también en el área educativa. En cuanto al marco normativo, la realización educativa de la niñez migrante en México, sabemos que a partir de 2017, pues la Ley General de Educación establece que es necesario garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos de identidad, que ha sido una de las barreras importantes, ¿no? Para negar el acceso o dilatar el acceso de los migrantes a la escuela. Bueno, por otro lado, tenemos que también a partir de la ley de 2017 se compromete el Estado mexicano a hacer las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas, así como de población rural y grupos migratorios, ¿no? Lo cual no se ha atendido. Tenemos que la ley del 19 incorpora estos elementos y el avance pues ha ocurrido sobre todo en la parte del acceso, ¿no? En 2022 tuvimos la entrada de UNICEF para la creación de protocolos para el acceso escolar de la niñez migrante, dado la situación y los múltiples quejas y reportes que existían de distintos grupos migratorios hacia que no se estaba cumpliendo su derecho de acceder a la escuela y digamos que podríamos decir que esto es un avance y que ahora se está tratando de difundir el ejercicio que se hizo en 4 entidades a la República Mexicana, pero del artículo 38, pues ahí están unos manuales que ahora he creado con de la educación sin fronteras. Ya teníamos un programa de Iván Sánchez de educación básica sin fronteras, y ahora tienen este portal, ¿no? En la Secretaría de Educación con algunos manuales y ayudas a los docentes, pero en general pues, en este rubro. Bueno, en cuanto a los presidentes de Estados Unidos, ¿qué es lo que hemos pues, contribuido a la investigación? En algún momento, alrededor de 2014, empezamos a explorar dónde se encontraban estos migrantes. Y al hacer una exploración a nivel municipal, pues aquí vemos que las migrantes procedentes de Estados Unidos principalmente se concentraban en las áreas del norte de México, toda la frontera noroeste de México, que son las negritas, y la zona occidente, ¿no? Que son la zona tradicional de migración o de envío, ¿no? De expulsión de migrantes hacia los Estados Unidos. Y bueno, en un siguiente momento, pues esto fue con el censo de 2010, donde exploramos también indicadores de asistencia escolar y rezago en grados, pero repetimos el ejercicio para 2020, con el censo de 2020, para ver cómo estábamos, y básicamente se observa una distribución similar. Baja California en los distintos momentos del 2010, 2015, 2020, pues ha estado entre el primer y segundo lugar de recepción de migrantes de retorno. Creemos que estas cifras pues han estado bastante
valoradas, digamos, o sea, deben ser mayores los números. Bueno, pero aquí tenemos que esta es la población que regresó de Estados Unidos en un periodo reciente, solamente desde el periodo 2015-2020. Y como ven, pues ya aquí tenemos un registro de un retorno moderado, ya no son las cifras que teníamos en los otros dos periodos. Y bueno, ¿qué es lo que tratamos de ver? Bueno, lo que queríamos saber en un primer momento era qué nos arrojaba el censo de población sobre la asistencia, pues la inserción escolar, ¿no? De los procedentes de Estados Unidos, ajustando por muchas cosas, ¿no? Sexo, edad, país de nacimiento, estatus socioeconómico, escolaridad materna, arreglo residencial y organización de la localidad. Teníamos que ajustar, ¿por qué? Porque yo les platicaba ahorita que platicamos de forma informal que las familias que regresan son muy diversas. O sea, hay familias que acumularon recursos en Estados Unidos y regresan con capitales, incluso con capitales también educativos. Y hay familias que tienen una vulnerabilidad extrema, ¿no? Sobre todo madres de familia que regresan solas en sus zonas urbanas. Entonces, teníamos que hacer controlar y lo que vemos aquí es, y bueno, aquí tenemos distintas edades, ¿no? 8, 11 años, 12, 14, 15, 17, que están, que son más o menos las edades de cursar los diferentes grados, primaria, secundaria y media superior. Y lo que vemos aquí es que se empieza a ampliar la brecha en cuanto a asistencia a tiempo, que es lo verde, ¿no? Ya para los 15 y 17 años, el 56% de los docentes de Estados Unidos recientes asisten a tiempo a la escuela contra un 63% de los que vivían en México 5 años antes. Y bueno, ¿y esto a qué se debe? Bueno, tenemos ahí la inasistencia, una diferencia de 4 puntos porcentuales, y la asistencia con rezago en grados. Cabe señalar que el censo solo permite la medición de un rezago a partir de 2 años porque no conocemos la fecha de nacimiento de los chicos. En el censo no lo ubicamos, solamente ubicamos la edad, el año de nacimiento. Bueno, entonces, como ven, los datos pues nos dan muy poco información sobre qué es lo que está pasando con los procedentes de Estados Unidos. Entonces, a lo que procedimos, lo que hicimos en este periodo fue hacer una encuesta en la zona metropolitana de Tijuana. Bueno, hay diferencias, quería comentar eso. Hay diferencias entre zonas muy urbanas y zonas rurales, donde evidentemente los niveles de las zonas rurales pues son más bajos, ¿no? De inserción escolar, tanto nativos tanto mexicanos como de Estados Unidos, pero las brechas son más amplias entre migrantes y no migrantes en las áreas muy urbanas. ¿Por qué? Porque el acceso es muy alto, ¿no? Para los nacionales, pero resulta que el acceso es muy bajo para los migrantes por una serie de barreras, por ejemplo, tan solo la saturación de las escuelas. Entonces ahí se tienen las brechas más, la encontramos en este estudio, que las brechas más importantes se registran en las áreas muy urbanas. Entonces nos enfocamos a hacer una encuesta en 86 escuelas secundarias de la zona metropolitana de Tijuana, que reportaban, de acuerdo a este formato 911, de 4 más procedentes de Estados Unidos. Acudimos a estas secundarias y trabajamos con ellos una encuesta que arrojó datos muy interesantes que coinciden con los hallazgos de Zúñiga, por ejemplo, en Nuevo León, en Zacatecas, en Puebla, en Jalisco, ¿no? Pero que no lo habíamos hecho para Tijuana. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las razones del retorno, vemos que un 20% reportaba que había llegado por la deportación de uno de sus padres, y un 8% por el miedo a la deportación debido a una falta de documentación. Tenemos alrededor de un 30% por estas razones. Y otras razones como la búsqueda de trabajo. Algo muy importante en la zona metropolitana es que muchos migrantes de retorno son también migrantes internos, porque no son originarios de Tijuana, sino que se quedan en Tijuana precisamente por las oportunidades laborales. Entonces hace sentido que un cuarto hablaba de las oportunidades laborales.
Y, por ejemplo, separación de los padres era otro punto importante y ahí observamos muchas madres solas que no podían sostener sus hogares separadas, no podían sostener sus hogares en Estados Unidos. Entonces, llegar a la frontera era un recurso importante para poder hacer visitas, ¿no? Cuando uno de los hijos mayores ya se habían quedado allá y ella regresaba con los hijos menores, por ejemplo. Entonces, algunas de las razones de retorno fueron estas. Y al explorar el rezago, pues los niveles eran muchísimo más altos, evidentemente, que los que reporta el censo. Porque aquí, pues, era el rezago, o sea, ¿te atrasaste un año? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? Y fueron 18%, resultó esta es una encuesta del 2017 y después preguntas. En un cuestionario cualitativo de seguimiento para el ciclo escolar 2018-19, donde volvimos y entrevistamos a 50 estudiantes, alrededor de 50 estudiantes que habíamos entrevistado hacía año y medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué razones, por qué razones tenían estos rezagos distintas? Fueron distintas, pero llamaba la atención pues la falta de acceso, el haber migrado, por ejemplo, a mitad del ciclo escolar, 14% falta de acceso, 30%, 14% los que habían migrado al ciclo escolar. También se reportaba el idioma como un factor importante y esto era también porque al hacer las entrevistas se reportaba que los directores habían bajado de nivel, habían recomendado, ¿no?, que bajaran de nivel los estudiantes, ya sean desde que han llegado en la primaria la secundaria, para que adquirieran el español y no tuvieran que preocuparse, digamos, por los contenidos de otras materias. Y en fin, bueno, se reportaban razones que estaban ligadas también a la migración. Un primer resultado que fue muy interesante de esta encuesta es que, bueno, hicimos algunas preguntas de enganche académico. Y esta pregunta ¿qué tanto te gusta la escuela en México? Dio un resultado interesante porque vemos que aquellos que habían llegado ese mismo año, 2017 o el 2016, que son los que están aquí en 01, el 25%, que es la barra gris, reportaba un bajo o un nulo gusto por la escuela. O sea, 1 de cada 4 chicos recién llegados de Estados Unidos le preguntabas y 1 de 4 decía, no me gusta la escuela. Como veíamos, pues los contrastes son muy grandes, ¿no? Pero lo que teníamos distintas variables dentro del cuestionario bueno, las usamos para hacer modelos y revisar qué factores estaban asociados a este bajo gusto por la escuela. Como vemos aquí, conforme más años pasaban del arribo a México, esta barra gris pues iba disminuyendo y se iba asemejando a los que no habían vivido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunos de los factores que nos resultaron importantes en este estudio fueron el menor dominio del español, que les preguntamos que hicieran un autorreporte de qué tanto, o sea, del dominio que tenían en distintas áreas, lectura, escritura, comunicación oral, porque solamente esas 3 áreas, y también el no lograrse identificar culturalmente con México y el escaso apoyo docente, que resultaron como bastante importantes para el enganche escolar. Bueno, entonces en otro estudio exploramos con mayor profundidad qué es lo que había pasado en cuestiones lingüísticas. Y ahí pues usamos esta batería de preguntas sobre el español y el inglés, ¿no? Y también usamos las entrevistas cualitativas de los chicos. Entonces, algunas dificultades que encontramos con el uso del español, por ejemplo, era, bueno, que había repetido grados por esta razón, ¿no? Les preguntamos por qué repetiste grados y es que no sabía español y me bajaron. Fui aprendiendo un poquito, ¿no? Aquí, así. También el uso del español generaba estrés por falta de comprensión de los contenidos de otras materias, ¿no? Por ejemplo, dice, no me gustó nada la escuela porque, bueno, no me gustó porque no le entendía nada y no me explicaban nada, no explican nunca bien aquí está. Mencionaba esto, me estresó mucho, hay maestros que no nos quieren explicar varias veces, sentían impotencia de que no entendían, pero a la vez no había oportunidad para diálogo, para expresar, ¿no?, esas dudas que tenían, porque no les querían repetir
repetir las veces que fueran necesarias, pues lo que estaban diciendo. Y, por ejemplo, algunas actividades, aquí puse un ejemplo, pero eran muchas de las actividades, por ejemplo, decía este estudiante, decía que en química tenía muchos problemas, decía, porque aquí dictan, y ese es mi problema, no podía hacer el dictado. Hay palabras que yo todavía no puedo escribir así como son. Entonces, eso es una probadita, ¿no?, de algunas cosas, pero en el estudio pues viene más a detalle en algunas actividades que reportan, donde reportan dificultades, y eso tenían que ver, o sea, ahora es como para entender, bueno, ese bajo gusto, ¿por qué, no? Pues sí, sale a nivel cuantitativo una correlación importante con el bajo dominio del español, pero vemos aquí que es más, no dominio, sino que son las dificultades que están ligadas también al idioma, ¿no? Pero son dificultades académicas. En cuanto al dominio del inglés, por ejemplo, aquí graficamos el dominio alto del inglés. Y es interesante porque cuando hicimos un ejercicio, un taller de estos 50 que entrevistamos, invitamos a algunos a hacer un taller y donde les preguntamos si fueran ellos los directores, ¿qué harían para mejorar la situación de estos estudiantes? Y una de las cosas que salieron primero fue inglés, ayúdenos a no perder el inglés, ¿no? Una preocupación genuina porque había pasado tiempo y sentían que ya se les estaba olvidando algunas cosas. Y esto justo es lo que captamos a nivel cuantitativo en esta gráfica, como aquellos que sí habían consolidado ciertas competencias en el idioma inglés, con 4 años y más o más en Estados Unidos, bueno, como ven aquí, la línea azul indica que va subiendo, ¿no? Más años en Estados Unidos va subiendo su competencia alta del idioma inglés, pero resulta que cuando pasan más tiempo en México, ahí viene de picada, ¿no? Con la línea roja, el dominio alto viene de picada. Y esto era justo lo que nos comentaban los estudiantes. Y bueno, algunas de las cuestiones que eran barreras, ellos tenían estrategias, o sea, hablaban de estrategias para mantener, ¿no? Hablar con los primos por internet, por el celular, que sus papás, algunos los inscribieron a clases de inglés, aunque ya sabían inglés, pero sus papás les enseñaran, ver las películas en inglés, decían, yo escucho la música, yo escucho las películas, veo material en inglés, trato de empaparme lo más que pueda para que no se me olvide, ¿no? Ellos mostraban esta de la resiliencia, pero también barreras, ¿no?, que el mismo sistema escolar, que estaban ligadas pues, a una cultura asimilacionista del sistema escolar y la falta de valoración de la diversidad cultural y de las competencias culturales que tenemos los estudiantes. De los fondos de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, mayores competencias de los docentes, de los mayores competencias en el inglés significaba que muchas veces sus competencias eran mayores que las de los docentes. O sea, había una presión grupal, dice aquí, por ejemplo, este chico, que de repente se le ocurrió decir, profe, no creo que debe de ser así, y pues los chicos de ahí lo agarraron, ya nomás te andan presionando, dile que no es así, dile que no es así, ¿no? Y dice el chico, pues es que no es mi salón para estar corrigiendo a alguien, es algo de respeto. Otros dicen, ya todos saben que es inglés, dice, pero llega el punto donde no, dice, los ayudo, pero llega el punto donde no me gusta ayudarlos porque ya quieren que les dé la respuesta. Entonces, el mismo contexto hacía como que se sintieran muy presionados por sí tener esas competencias y por otro lado se buscaba ocultar las competencias por ideologías que hay, ¿no?, en nuestra cultura de la lengua, como que el inglés es para personas superiores, ¿no? O sea, que es una lengua superior, una cosa así. Entonces, si ellos demostraban que sabían el inglés, era como, te crees mucho, y por lo tanto, pues, ellos recordemos que las entrevistas que hicimos son con chicos de secundaria, y es muy importante la valoración que dan los pares, ¿no?, y la convivencia con los pares. Entonces, era preferible conservar las amistades, ¿no?, que hacer la demostración del inglés que tenían ahí en el aula. Entonces, por ejemplo, un chico dice, yo me paro hasta que otros terminan. Yo termino el trabajo en 2 minutos, pero me paro hasta que los otros terminan, porque no quiero que vean, que piensen que soy un presumido. Entonces, yo no voy a demostrarlo, ¿no? Entonces, no voy a esperar
y la participación, por lo tanto, empezaba también a menguar, ¿no? No quiero decir, no lo voy a decir porque aquí ya se dieron cuenta mis compañeros que se más, ¿no? Era un contexto muy difícil también, el hecho de que no se enseñaba inglés por niveles, ¿no? Sino que algunos, pues el enfado, ¿no? Mostraban el enfado al volver al pollito chicken, ¿no? Y cuando ellos traían unos niveles de competencias súper avanzados. Bueno, o como otra de las características que salió muy interesante, muy ligada al bajo gusto con la escuela eran las identificaciones nacionales. También lo que hicimos fue explorarlas y ver cómo se distribuían también con el tiempo en México. Y lo que vemos es que, bueno, los transnacionales pues tienen una mayor identificación justo con ambos países, con México y Estados Unidos, y con Estados Unidos y México 21 y 25. Y pues comparado con nosotros, pues hay diferencias importantes. Pero ¿qué es lo que pasaba con el tiempo de México? Bueno, aquellos que tenían 3 y 5 años en México son los que mostraban una mayor construcción de estas identidades binacionales, ¿no? Híbridas, digamos, identidades híbridas y identificaciones, por ejemplo, identificaciones. Y después, con el mayor tiempo en México también descendían, ¿no? Entonces vemos que los que tenían un tiempo medio en México y en Estados Unidos son los que lograban tener mayor probabilidad de tener híbridas y bueno, lógicamente con el tiempo de México se iba perdiendo la identificación con Estados Unidos y se iba ganando la de con México, solo con México, ¿no? Que es la roja. Dijimos, bueno, esto también puede estar ligado con el nacimiento en Estados Unidos y efectivamente, pero no necesariamente, o sea, era un factor, pero vemos que tanto los nacidos en México como los nacidos en Estados Unidos, que eran transnacionales en cuanto a su experiencia escolar, tenían una alta identificación con ambos países. O sea, los nacidos en México también decía, yo me siento de ambos países, pero ¿y qué pasaba? Bueno, ahí estábamos hablando ahorita, ¿no? De los nacidos en Estados Unidos que no han tenido experiencias en Estados Unidos y también pasa algo ahí curioso, ¿no? Que también construyen una identificación binacional, aunque no hayan estado allá. Bueno, bueno, pues este estudio lo acompañamos de entrevistas cualitativas y ¿qué es lo que vemos aquí? Como un resumen, digamos, que la identificación nacional pues es un proceso multifactorial, perdón, que incluye la adquisición del inglés y su práctica, pero también las conexiones transnacionales activas, por ejemplo, tener al papá o la mamá o los hermanos o los primos en Estados Unidos, pues eso hacía que se sintieran pues de ambos países, ¿no? O americanos en el caso, en ciertos casos, y así como preferencias culturales y las memorias, ¿no? Las memorias de lo que habían pasado en Estados Unidos, que si habían tenido una experiencia de dificultades, digamos, discriminación interracial en las escuelas de Estados Unidos, todo esto tenía que ver con cómo se educaban, ¿no? O las memorias que tenían de Estados Unidos. Pero lo que vemos es que, bueno, cambia con el tiempo, influye en la pérdida del inglés y las prácticas culturales, pero también el descubrimiento de los derechos de la doble ciudadanía. Esto es bien interesante. Y junto con la exposición también a la educación cívica en la escuela, o sea, sí mencionan cuestiones de los juramentos, de cómo jurar lealtad a una escuela. Bueno, como algunos chicos dicen, wow, es que era bien diferente allá que acá. Incluso hablan de que les gusta esto de los honores a la bandera y las cosas, etcétera, de lo que hace en cuanto a México, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención la cuestión de descubrir los derechos de la doble ciudadanía, porque, por ejemplo, tenemos este caso de Arturo, nacido y criado hasta segundo grado en Estados Unidos. El padre había sido deportado, ellos habían vivido separación familiar cuando el padre lo deportaron, ¿no? Y después ahí vienen siguiendo al papá. Cuando llegó Arturo en la escuela, él era niño deportista con muy alto rendimiento, pero lo que reporta él es que no podía participar en las competencias porque no tenía papeles. Era doble nacional, pero no tenía papeles para participar en las competencias. Entonces ahí dice, bueno, pues ahí batallamos, ¿no? Hasta que pudieron conseguir papeles para que realmente lo pudieran incluir en las competencias. Y él habla también de un proceso de pérdida del inglés. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, al principio cuando me dijeron de la doble nacionalidad me sentí raro porque yo siempre decía que era americano-americano.
entendí que era americano, pero con sangre mexicana. Ahora me siento más mexicano, hablo más español. Ya al paso del tiempo, ¿no? Los 4 o 5 años que ya tenían ahí, dice, bueno, y bueno, en otro de los estudios reportamos cómo fue que perdió el español. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? A que una proporción importante de estos estudiantes internacionales, pues, quiere regresarse a Estados Unidos. Y eso es lo que justo estoy estudiando ahorita, más que nada, que tiene que ver con el retorno de estos que regresaron de Estados Unidos, pero ahora hacia los Estados Unidos, de los nacidos en Estados Unidos, pero algunos pues no van a tener la posibilidad de regresar, ¿no? Por cuestiones legales y menos que se puso peor el panorama migratorio en estos últimos años, pero la aspiración de ellos, por ejemplo, de los que no habían nacido en Estados Unidos, pero que sí habían sido estudiantes internacionales, 42% pensaba regresar a Estados Unidos, y el 69% de los que habían nacido en Estados Unidos. Y algo muy interesante era que también hablaban de ser un trabajador transfronterizo, ¿no? De cruzar Estados Unidos para trabajar solamente y continuar viviendo en las de Tijuana. Bueno, esto es como a qué nos lleva, bueno, y también algo que digamos aquí fue el gusto por la escuela. Si un bajo gusto por la escuela estaba ligado a mayores aspiraciones de trabajo y residencia en Estados Unidos, y lo que vimos es que también la experiencia en México puede llegar a tener que ver con el hecho de querer retornar a los Estados Unidos. Ya me tomé creo que como 25 minutos con los de Estados Unidos, voy a tratar de ser más breve con los de Centroamérica. Bueno, en cuanto a las poblaciones de Centroamérica, pues Baja California se reporta en el censo, aunque sabemos que también esto está subestimado, que está en el cuarto lugar, ¿no? Estaba en 2020 en el cuarto lugar de recepción de niños, niñas y adolescentes procedentes de Centroamérica. Estos son viviendas, entonces no están aquí, ¿verdad? De población y vivienda, entonces no tenemos aquí muchísimas de las poblaciones que no, yo digo, están muy subestimadas, porque las poblaciones principalmente en ese año pues, tenemos en albergues. Y bueno, tenemos un contexto internacional de, como les digo, de atrapamiento de las poblaciones centroamericanas. Tuvimos un momento pues muy alto, ¿no? Donde pues se cerró la frontera, sobre todo en el tiempo de COVID, y pues habían quedado aquí, algunos devueltos por el título 42. Las causas de la migración, por ejemplo, de los países de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, se reporta pues trabajo muy poquito, pero reunificarse con la familia es 53%, porque bueno, en algunos casos la migración no se dio de un golpe, digamos, o sea, de una vez, sino que venían los padres y después se venía la familia, o venían en otra caravana, no, después de que ya habían migrado algunos, la mamá o alguien más. Pero sobresale pues la inseguridad delictiva y violencia, que si les hubiéramos preguntado si entre las razones que estaban, esto pues hubiera salido más alto, ¿no? Porque vemos que, bueno, que aquí tenemos una diferencia muy importante respecto a los procedentes de Estados Unidos, que los hace ser una población mucho más vulnerable en términos educativos, además que tenían muchos de ellos un proyecto migratorio de continuar la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Pero que por distintos factores externos a su voluntad, ¿no? Habían tenido que frenarse y habían quedado atrapados en la frontera. En términos generales, pues el censo de población nos arroja pues diferenciales muy grandes entre la inserción escolar de estos 3 países que les mencioné y los de México, ¿no? Tan solo para los de 15 a 17 años, el 76% no asistía a la escuela, contra un 30%, y en el nivel en las edades de 12 a 14 años, 51% no asistía a la escuela, de los de México, y también pues tenemos grados, sobre todo en asistencia. Las diferencias son muy importantes en la asistencia. Esto ya está ajustado por los mismos factores que ajustamos para los Estados Unidos, pero lo que vemos aquí, bueno, es que son poblaciones muy diferentes, por ejemplo, con muy bajos capitales educativos.
De hecho, por ejemplo, un gran porcentaje, no recuerdo, es el 70%, 70% de las madres no había terminado la secundaria, de las madres de estos americanos. Entonces, bueno, también como les digo, para los haitianos no dieron los casos del censo, o sea, eran muy poquitos, y no nos atrevimos a mostrar lo que teníamos. Por eso, aunque se pudieran hacer la requisición, un estudiante que tenemos en el colegio que haciendo la requisición de los datos para del cuestionario básico, no del empleado, porque yo regularmente trabajo con los microdatos, que son los que se pueden manipular para poder hacer mis estimaciones. En cambio, pues si tuviéramos el acceso a la información del cuestionario básico, pues nos dan más casos y eso nos permite jugar mejor con datos y tener otras. Entonces, un estudiante lo está haciendo. Pero entonces dijimos, bueno, vamos avanzando también en cuanto a los mexicanos para entrevistarlos, ¿no? Hacer una encuesta. Entonces, lo que en 2022 hicimos una encuesta con la UCSD para analizar la inclusión y la discriminación a la que estaban siendo objetos los centroamericanos y los haitianos. En esa encuesta, que era como de 500 personas, 200 eran padres de familia y tenían hijos en la zona metropolitana de Tijuana. Entonces lo que hicimos fue explorar, ¿no? ¿Qué pasa en esos 200 casos que teníamos? ¿No? En cuanto, por ejemplo, la inserción es muy baja, la escuela. Cabe comentar que esa encuesta no solamente es de viviendas, sino hicimos una parte en albergues y otra parte en viviendas. ¿Cuáles son los de viviendas? ¿Cómo captamos a los de viviendas? No fuimos a viviendas, sino que lo hicimos a través de las organizaciones migrantes y a través de también llamadas telefónicas, y logramos tener un grupo, 30 y tantos por ciento que sí estaban en viviendas y un 60 y tantos por ciento que estaban en albergues. El caso es que lo que nos da aquí es que 58.3% de los centroamericanos y 52.6% de los haitianos con hijos en edad escolar en Tijuana, porque unos los habían dejado en el origen, ¿no? Reportaban barreras para el acceso a la educación. Y cuando les preguntamos cuáles son esas barreras, pues aquí están desplegadas, ¿no? Entonces vemos que se les estaban pidiendo documentos de identidad que no traían, certificados escolares que no traían, otros no lo hacían, no accedían porque no tenían recursos económicos, ejemplos. Y, por ejemplo, la cuestión del español, 17.7% lo reportaban como una barrera en cuanto a los migrantes de Haití. En cambio, los de Centroamérica, por ejemplo, 18.8% reportaba que habían sido objeto de discriminación por parte de las autoridades, ¿no? Escolares, ya sea que se hayan acercado a una escuela o a algunos otros, por otros medios, ¿no? Se reporta también falta de grupo en la escuela, problemas de validación académica, y otros fenómenos. Entonces, aquí también lo que hicimos fue entrevistas a madres de familia, en este caso, porque no teníamos el permiso, no habíamos tenido el permiso. El permiso de ética lo habíamos sacado para 18 más. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a seguir con 18 más. Entrevistamos a algunos jóvenes que ya tenían 18, pero que habían llegado antes, pues, que tenían la experiencia de las barreras. Y entrevistamos a madres y también a personas de organizaciones civiles. Y bueno, en grandes rasgos, bueno, tenemos una variedad de casos. Por ejemplo, en este caso, Orlandina era una migrante hondureña que estaba en hogar, vivienda, y pues ella había tenido una situación con su hija. Me voy a concentrar, sabemos que la mayoría de ellos pues viene por violencia, pues, entonces me voy a centrar como que en lo que reportaron en cuanto a barreras para la educación, ¿no? Por ejemplo, ella reporta que su hija pues estuvo bastante tiempo sin estudiar en México por el tiempo y dinero invertido para el refugio en Estados Unidos, pero fue negado, por cierto. La hija se insertó en el mercado laboral aquí para apoyar, todos estaban hablando para hacer ese proceso, pero les fue negado. Pues ahí dijeron, pues ahora que sigue, ¿no? Entonces vamos a buscar la inserción escolar. Al buscar la inserción escolar, pues tuvieron problemas con la documentación, tuvieron problemas para el CUR,
También plantearon la revalidación, pero también les fue negado, porque algo de el programa que había cursado no era compatible a lo que estaba aquí. Entonces, total que a los 17 tuvo que volver a iniciar la preparatoria, que ya tenían pues un año más. Entonces, el asunto es que, bueno, se reportan este tipo de casos, ¿no? Donde hay un rezago, grados precisamente por barreras. En el caso de Cristabel, por ejemplo, ella estaba en un albergue y ella reporta otro tipo de razones. Por ejemplo, el hecho de que la colonia donde estaba era insegura, ¿no? Ella traía mucho miedo por la persecución que había vivido en El Salvador, la falta de recursos económicos y el proyecto educativo, ¿no? Que tenía para sus hijos más bien que se desarrollara en Estados Unidos, no en México. Y en el albergue, pues la niña recibía algunas clases de matemáticas e inglés, pero ella estaba esperando lograr en Estados Unidos, que por cierto, el adolescente mayor había cruzado de forma indocumentada y había logrado que lo recibieran, porque pues, el título 42 tenía una excepción para los no acompañados. Varios chicos del albergue de edad de adolescentes se lanzaron a cruzarse y lograron quedarse en Estados Unidos, pero siendo como no acompañados, no junto con la familia, ¿no? Entonces él decía que ya su hijo estaba en Houston y pues que ella quería irse a Houston y que ella pensaba también pues, su prima, su prima la iba a recibir. Entonces estaban en ese pero ya tenían ahí, algo importante es que esa encuesta y ese acercamiento lo tuvimos con personas que tenían ya 6 meses o más en Tijuana, no personas que hubieran. En el caso de Noemí, por ejemplo, ella era haitiana y ella había llegado en el 2021, una visitante por razones humanitarias, y ella platica cómo se dio la migración en etapas. O sea, primero llegó ella, primero se estableció, buscó un medio de vida y después mandó traer a sus hijos y en un segundo momento, pues ya los inserta al sistema escolar y resulta, ella narra cómo su hija queda ubicada en un grado menor al que cursaba en Haití y también ella narra cómo la falta de fluidez para el español obstaculiza su participación escolar, ¿no? Y bueno, este es otro caso diferente porque ella es una persona que aunque vendía comida y así logró traer a sus hijas, tiene estudios, ¿no? de licenciatura. Y bueno, ella narra una cuestión de clasismo y de la necesidad que tienen los haitianos de mediación, ¿no? Porque dice, si vas con otra persona y te le explica quién eres, así sí te atienden. O sea, de la mediación que requieren de otras personas para que puedan conseguir esta inserción, ¿no? En el sistema escolar. Cuando iban ellos solos, decía, pues no, pero hasta que logré que alguien más fuera y me acompañara, entonces ahí sí me entendieron, y ahí sí me dieron después. La barrera lingüística, evidentemente, es una barrera pues, muy importante. Bueno, en resumen, tomamos en cuenta los casos de los provenientes de Estados Unidos y también los de los provenientes de otros países, vemos pues que hay una serie de barreras, ¿no? Tenemos barreras, solicitud errónea de documentos, falta de cupos en las escuelas, trabas burocráticas, dificultades de acceso también por problemas económicos, no en todos los casos, pero en muchos de los casos sí. En cuanto a barreras culturales, pues para muchos es el desconocimiento del español académico, incluso para los provenientes de Estados Unidos, que decimos, bueno, hablan español, pues sí, pero como les decía Zúñiga, a la vez que estuvo juntas hablan español, pero el español académico no tienen esas, pues, las habilidades como para llevar las materias, como decía el chico, ¿no? De que hacen un dictado y pues no el español académico lo desconocen, desfases curriculares también y culturales, entonces destino, cambio del valor del proyecto educativo,
el escaso bilingüismo de los docentes, y ya no se diga como tienen que trabajar con otras lenguas como que han estudiado Jorge, ¿verdad? La falta de preparación en pedagogía cultural, que aquí ustedes son expertos en este tema. Separación familiar, también es otra barrera. Cambios en las dinámicas familiares. Muchas veces el hecho de que venga la familia ya dividida, pues los chicos tienen que tener nuevos roles, nuevas actividades que tienen que hacer en su casa, incluso trabajo. Y pues pueden enfrentarse a violencia social, porque ya vienen, algunos de ellos ya vienen con la violencia, han sido afectados con la violencia desde el origen, pero también en los procesos de recepción, ¿no? Y el escaso a su apoyo social en la escuela. En este caso, bueno, y la falta de conexiones sociales con los compañeros. En este caso, en la mayoría de las entrevistas que yo escuché, todas las entrevistas que yo escuché son estudiantes de secundaria, y ellos, es muy distinto el contexto de la secundaria y la primaria. Por ejemplo, en la primaria, las conexiones sociales eran más fáciles de desarrollar, y en la secundaria, ¿no? Que van cambiando cada hora de docente, ¿no? En algunos casos van cambiando de grupo. Entonces, era muy difícil las conexiones sociales para los de secundaria, y también el apoyo social de los maestros. Lo que pudimos ver es que los maestros de primaria, varios reportaban, cuando les preguntaba, ¿hubo alguien que te ayudara, ¿no? En este proceso, etcétera? Nos decían, es que mi profe de primaria me dio unos manuales o me dio unos ejercicios para hacer, o se quedaba un tiempo conmigo a explicarme. O sea, sí hay casos de los docentes, pero en la secundaria era muy difícil. O sea, realmente no obtuve nada que me dijeran respecto a eso, más que hacían que el chico, por ejemplo, que iba mejor en el salón, o que era el jefe del grupo, se sentara al lado de él para estar disfrutando algunas cosas. Eso es una buena parte. Bien. Pero evidentemente los chicos necesitaban un mayor apoyo, ¿no? que otro compañero le pudiera dar para continuar su educación. Bueno, eso a lo mejor no me voy a detener, pero está en este trabajo también que publicamos con Pedro López, y que tiene que ver con las entrevistas que hicimos tanto a funcionarios como en albergues y asociaciones civiles, y lo que hacíamos nada más era hacer un mapeo. Al momento de que nosotros hacíamos las entrevistas, ¿qué teníamos como apoyo, ¿no? Que estaban haciendo un lado o no. Entonces vemos que había pues una variedad de iniciativas de intervención, desde educación inicial hasta el aula móvil, el aprendizaje, etcétera, para, en el caso de aquellos que estaban en albergues, sobre todo aquellos que estaban en albergues. Y bueno, lo del protocolo de acceso de niños que ya les platiqué, ¿no? Que lo hice a tratar de mover, de movilizar, ¿no? Y de que se implemente la ley. Entonces, como vimos en los resultados, lo que vemos es que la migración reciente, ya libre de las desventajas socioeconómicas, que sea, va a ser un factor que arroja desventajas educativas, distintos, asistencia, grados, escuela, en fin. Entonces, pero el gran desafío es pasar de la equidad en el papel, ¿no? De hecho, en México nos colocamos en el nivel en papel, en cuanto a la inserción, digamos, de los migrantes, ¿no? ¿Cuál es el nivel en papel? Todavía no pasamos al nivel ya, o sea, estamos en lo formal, y está el protocolo, y ahora también volvemos a lo mismo, ¿no? Y pues, necesitamos pasar al plano real, y bueno, ahí estamos. Ese es el gran desafío, pasar al plano real, ¿no? Implementar la ruta de acceso a la educación básica. Ya se hizo el diseño de la media superior aquí en Baja California, pero no sé si en otros estados de la ruta, esa ruta también ya se hizo. No sé cómo vaya la implementación, hay que evaluar. Becas y también garantizar el cupo escolar, que es un gran problema en la zona metropolitana, porque hay escuelas con una gran saturación. Y también otro gran desafío es pasar a la equidad en las oportunidades de aprendizaje, que ahí ustedes son expertos.
Se están capacitando docentes, sí, pero todavía es un bajo porcentaje. No lo tengo, no sé que todavía falta mucho, mucho por hacer en capacitación. Y pues los protocolos, pues se deberían hacer más cosas, ¿no? Los protocolos de bienvenida, pero que se generen desde los mismos entornos escolares y acciones de seguimiento, ¿no? Entonces, aquí yo tenía, cuando vinieron los Estados Unidos, yo planteé que no nos podíamos quedar nada más en la cuestión del acceso escolar, sino que tenían, para llegar a hablar de inclusión, pues teníamos que pasar a la inclusión en las escuelas, ¿no? Y que podrían hacerse algunos tipos de intervenciones como protocolos de bienvenida y que supieran y protocolos de seguimiento donde se llevaran distintos tipos de acciones, ¿no? Que permitieran una mejor que la continuidad, una mejor adaptación y mejora, ¿no? En los indicadores educativos de los chicos migrantes, español como segundo idioma, inglés por niveles, por lo que les planteaba yo, que ellos mismos lo dicen. ¿Qué necesitas? Inglés por niveles, porque yo me voy a regresar y necesito tener estas competencias, no las puedo perder. Nivelación académica, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede trabajar, incluso en alianza con mejores estratégicos, y en fin, trabajar para mejorar el bienestar social en el caso de grupos vulnerables. No todos tienen estas necesidades, pero hay estudiantes que sí lo necesitan. Bueno, por parte es todo y pues abro el tiempo para preguntas y respuestas. Me fui muy rápido, ¿verdad? Porque traté de mostrarles así como a nivel general. Después sí tienen interés como que me centre en cierta cosa, en cierto grupo, en cierta pregunta específica, pues podríamos dialogar y centrarnos en cierta investigación, ¿no? Y seguir dialogando. Pero pues les agradezco mucho el espacio y quedo atenta a sus. Muchas gracias, doctora Eunice Vargas Valle, por la interesante conferencia y no sé si alguno de aquí de la sala tiene algún cuestionamiento. A ver, yo- Muchas gracias por la excelente presentación. Tengo dos dudas, me gustaría un poco abordar el tema metodológico porque me parece que la complejidad de hacer un tipo de una investigación de esta naturaleza creo que está asociada al reto metodológico que eso implica y me gustaría genuinamente saber qué hay detrás de los datos que nos presenta, sobre todo en términos de ubicación de la población, porque es móvil y entiendo que en ciudades grandes a veces son pocas y entonces eso beneficia. Y el tema ya es profeso del contenido. Pareciera que en una de sus gráficos lo que dice es que el aprendizaje del idioma inglés ocurre siempre y cuando se da en el lugar. O sea, como que si tienes mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, es más probable que lo hables. Y si estás en México por más tiempo, es más probable que lo pierdas. Pareciera que la estrategia de una apropiación correcta del idioma no solo se encuentra en ubicarlos por niveles, sino también en una experiencia internacional. Saber su punto de vista. No, pues la cuestión metodológica, todo un desafío para encontrar a esos chicos en esta encuesta de 2017 y poder hacer algo donde pudiéramos comparar. Algo importante de esta encuesta es que no nos quedamos entrevistando a no transnacionales, porque entonces nosotros lo que hubiéramos hecho es describir los perfiles de los transnacionales. Lo que queríamos hacer es compararlos con los no transnacionales, ¿no? Para ver entonces si era mayor el menor o mayor el gusto de la escuela, era menor, a lo cual indicador.
Entonces, eso significó un reto tremendo. Y bueno, acudimos a estas escuelas, algunas escuelas, desde ir a la escuela, que sabemos que luego están en paro, luego están en clases. Entonces ahí hubo, digamos, de estas 86 escuelas, en promedio yo creo que tuvimos como unas 4 visitas. Además que lo hicimos con muy bajo presupuesto, no teníamos muchos encuestadores. Entonces, estuvimos revisando, regresando, hasta que pudiéramos tener a los chicos que habían sido elegidos. Y otra cosa que hicimos fue, bueno, vamos a hacer pues un censo de los que en esas 86 escuelas estaban, de los alumnos transnacionales. O sea, digamos, mi numerador es, lo que estoy comparando son esos transnacionales que estaban en esas 86 escuelas que accedieron a participar en la encuesta, que tenían cartas de, de ay, se me olvidó la palabra. Bueno, que sus papás habían accedido, que ellos participaran y que ellos accedieron. Y el resto, el grupo comparativo, era una muestra aleatoria de jóvenes, del mismo grupo de jóvenes de ese mismo grupo. Entonces nosotros la verdad sí tuvimos mucho el apoyo del sistema educativo, que sin las listas no hubiéramos podido hacer el ejercicio. Partimos de las listas. Primero fuimos a cada escuela a revisar dónde estaban los transnacionales, los artistas de esos grupos. Y a partir de las listas, nosotros hicimos una muestra aleatoria de los que no eran transnacionales, y a esos fuimos a, digamos que si en un grupo había 3 chicos que venían de Estados Unidos, pues escogimos 3 chicos no transnacionales de ese mismo grupo. Entonces fue toda una tarea titánica, porque ya teníamos, bueno, sabíamos de otras experiencias, de otras encuestas donde habían barrido el plantel, por ejemplo, y habían sacado, no sé, 20 planes transnacionales. Entonces, no, con 20 no vamos a poder tener esta variabilidad, ni por nivel socioeconómico, ni por trayectoria migratoria, etc. Entonces, necesitábamos más o menos, nuestra estimación era que necesitábamos alrededor de unos 500 estudiantes. Entonces, fue la meta. Entonces, por eso fuimos a 86 escuelas para lograr esto. Si no, pues hubiéramos tenido que ir a más escuelas tener esta muestra, pero fue todo un reto metodológico. Desde pues las veces que tuvimos que estar, que nos aprobaran, ¿no? Que los padres aprobaran que se diera el estudio, regresamos un montón de veces. Pero sí, y respecto a, bueno, no sé si... Nada más, si me lo permite, porque ¿Se reproducirá por otro lado? no, de hecho, le agradezco mucho porque fue muy clara la manera en que se hizo el trabajo. Y la segunda pregunta está asociada. Tampoco quiero monopolizar el micrófono, pero lo segundo que se percibe creo que de su explicación es que logró también hacer coincidir una base de datos nacional con una local, y quería saber si la local estaba en función del diseño metodológico o por trabajo solo eso. No. Cuando les mostré datos a nivel nacional, son los microdatos del censo de población. O sea, que ese es un diseño del INEGI, pues, casa por casa, y ellos hacen una muestra para aplicar el cuestionario ampliado. Yo sí utilicé los datos del cuestionario ampliado para hacer esas estimaciones. Pero esto fue aparte, o sea, fue como decir, bueno, ¿qué nos dan los datos a nivel nacional? Muy poco, entonces vamos a tratar de descolectar los datos. Por lo menos, pues no tenemos financiamiento, hay mucho menos, pero pues donde estamos, ahí, en la zona metropolitana. Y pues lo mismo fue para el caso, en otro caso, esta situación era muy diferente porque no fueron cuestionarios en escuelas, sino en albergues y en organizaciones civiles, pero corresponden a diseños metodológicos muy diferentes, pero que tenían ese fin, ¿no? De tratar de ver cuáles eran estas barreras que estaban experimentando los migrantes y cómo se estaban dando los procesos educativos
de estas poblaciones migrantes, en sus contextos familiares. Bien. Ah, no, la segunda pregunta, ¿cuál era? Si está comprobado por la evidencia que usted sostiene, que pareciera que se requiere una experiencia internacional. Sí, 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 no, sí. De hecho, creo que no lo puse ahí, pero una de las estrategias, bueno, en algunos era estrategia y en algunos era porque así se daban las cosas. Por ejemplo, teníamos casos, creo que en ese trabajo de la cuestión lingüística, menciono algunos casos de personas, por ejemplo, que continuaban, o sea, por eso la importancia de lo que cuando digo de continuar con la conexión transnacional, me refiero muchas veces a conectar, en contacto, digamos, para la práctica del inglés con personas que están que se quedaron del otro lado, porque muchos de ellos hubo separación familiar, por ejemplo. Entonces, el hecho de que continuaban practicando el inglés, o que algunos, por ejemplo, cuando la pareja era separada, ahí narro el caso de una chica que todas las vacaciones estaba allá en Los Ángeles, pero aquí estudiaba, pero luego todas las vacaciones. Esta chica, pues, reporta o sea, mantiene las competencias, ¿no? Porque dicen, no, yo no siento que haya perdido. Pues yo voy y practico 2, 3 meses, ¿no? Allá y regreso. Eh, Otra cosa es, como les digo, que algunos papás metían a los hijos en cursos de inglés para que no lo perdieran, ¿no? Que tuvieran un nivel avanzado de inglés. Pero, o sea, sí, efectivamente, la práctica, bueno, y para algunos era una estrategia, como les decía, era una estrategia de yo no quiero perderlo, entonces voy a hacer tales y tales cosas para mantener el inglés. En algunos casos, pues se daba simplemente. Otra cosa que se pudo decir, y que después ya no les conté completo el caso de esta persona de la doble nacionalidad, pero por ejemplo, en el caso de este niño Arturo, él nos narra cómo la presencia de hermanos que hablen también el idioma, aunque estén en México, es muy importante. O sea, por ejemplo, era muy difícil para ellos comunicarse con los padres en inglés, porque muchos de los padres no habían adquirido el inglés, o sea, no tenían las competencias para estar habilitables, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero no como para dar, pues, que se diera a nivel hogar, pero sí con los hermanos. Entonces, cuando venían 2 o 3 niños que tenían escolarización de Estados Unidos, estaban en el mismo hogar, pues entre los hermanitos practicaban mucho. Entonces, esa era una oportunidad para la práctica, ¿ah? Y para que no se perdieran. Nada más que, ¿qué sucede? Bueno, ahí Arturo nos narra cómo a cierto punto, dice, nos dimos cuenta como que ya para qué nos iba a servir el inglés si ya no lo íbamos a usar en la escuela. Entonces decidimos, pues mejor ya hay que hablar español, ¿no? Entonces, también aún en esos casos está el desafío de que mientras no, en las escuelas mexicanas no se incentive el desarrollo de estas competencias, pues incluso eso que se tenía como ventaja en el hogar puede perderse. Bueno, doctora, pues muchas gracias, siempre es un placer escucharla. Como sabes, la investigación que yo hice acá en Tijuana, pues fue de un estudio etnográfico, pero en todo esto que usted nos presenta encuentro como muchas similitudes, ¿no? En muchos aspectos, desde la diferencia del idioma, la falta de esta política que también usted menciona desde un inicio, ¿no? Que eso es algo que ya está muy identificado, pero al final, pues no pues no, lo que existe no es suficiente, ¿no? Pero ahí también yo pienso mucho en esto de los protocolos, del simple hecho de un protocolo de bienvenida, cómo podría, como, creo que cambiar incluso la experiencia de los mismos estudiantes. Parte de lo que a mí también me preguntaban en algún momento cuando exponía sobre el que mencionaba la falta de esa política, de que faltan estrategias, de que faltan recursos, era, pero en lo concreto, en esos espacios ¿qué podríamos aportarles como a esos docentes, ¿no? También, si ahorita a lo mejor esta transformación o que se genere una mayor inversión
está complicado. ¿Qué podemos hacer a lo mejor desde pues de los que estamos a lo mejor un poco más cercanos a esos espacios, ¿no? Algo también que me llamaba la atención, lo que cuando mencionaba sobre la inexistencia, el, bueno, también usted lo coloca en el nivel de secundaria preparatoria, ¿no? Yo directamente en la escuela que estoy investigando, pues fue una primaria, ahí algo que encontramos es que no había como restricciones por documentación, por idioma, o sea, pero específicamente ese caso, ¿no? Que la escuela también ya con tradición de estar recibiendo estudiantes inmigrantes internacionales, pero cuando mencionó sobre lo de secundaria, también estuvimos trabajando cuando recién inicié también entré al doctorado en un proyecto con mi ocurrido y algo que encontramos o de las entrevistas que yo realicé fue en la misma secundaria que también está ahí en la Albarroja y algo que mencionaba la orientadora era que también ellos buscaban dar un seguimiento muy puntual a los estudiantes migrantes internacionales y que y que cuando iban a llegar, que ella misma se acercaba con los docentes, les explicaba, trataba como de irlos sensibilizando, pero tenían ya también, no sé si tenía que ver también con qué era esa escuela, ¿no? Que también tenía como esa tradición. Y otra cosa, también lo que mencionaba sobre la inexistencia de los estudiantes haitianos en específico, también algo que recordé durante su charla era que cuando estuve trabajando en el albergue, eh, a los niños de primaria sí no los aceptaban. Pero, por ejemplo, cuando algún estudiante haitiano no hablaba español, en secundaria o en bachillerato sí nos decían, tiene que aprender español primero. Entonces, bueno, ahí también como conecté con esa parte. Y bueno, pues la pregunta más que nada va hacia qué podemos hacer desde lo local, si alguna, no sé, qué podríamos más hacer. Y pues nada, muchas gracias por su ponencia. Tenemos algo que tiene que ver con la pregunta que me hacía Francisco, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sobre la parte un desafío metodológico es la dispersión de estos estudiantes, por eso tuvimos que ir a 86 escuelas para tener. Pues, un asunto es que hay algunas escuelas que tienen más tradición, digamos, de recepción de migrantes, se han adaptado, han ajustado algunas prácticas, incorporado algunos aspectos para mejorar la recepción y el acceso. Y bueno, en algunos casos pues contaban con este grupo de apoyo del PROVEM. Sin embargo, yo creo que todavía, como tú dices, lo de los protocolos de bienvenida, yo desde el 2018 con los resultados de la encuesta yo les dije, vemos cómo el gusto por la escuela es súper alto, bajo gusto o nulo cuando llegan. ¿Pero por qué? Porque pues no saben, o sea, tenemos que ubicarlos, ¿no? Tenemos que conocer quiénes son, valorar quiénes son, explicarles cómo es las diferencias, ¿no? Son muchas las diferencias de la escuela. Algunos necesitaríamos explicarles en su idioma, no en español, porque tampoco nos van a, ¿verdad? Todo queda como conforme va pasando el tiempo, como que se van enterando de muchas cosas, pero no hay un procedimiento. Pues yo creo que sí, pues ahora sí que siempre he hecho la invitación. Creo que por ahí algunos de repente me entero de que en tal escuela hicieron un protocolo de bienvenida, están haciendo esto, etcétera, pero hemos visto casos, por ejemplo, de protocolos de bienvenida en Estados Unidos para los migrantes, ¿no? Donde ahí sí, o sea, pues están tienen una diversidad tan grande, ¿no? De inmigrantes de distintos países, entonces hacen todo un protocolo, ¿no? Pues, pero yo creo que, bueno, ¿qué podríamos aportar? Entiendo que la pregunta es como desde la academia, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque ahí yo creo que sí tenemos una función importante para, pues, motivar, ¿no? Pero también para tal vez aliarnos
con esos actores dentro de las escuelas y generar el cambio. Porque muchas veces cuando, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? que cuando dicen, va a venir la profesora, entonces es como un espacio, no, pues, tal cosa, ¿no? Tal cosa, ¿no? Yo creo que el hecho de que nos involucremos, tal vez adoptando una escuela, ¿no? De estas que tienen un alto porcentaje de migrantes, que están bien localizadas, ¿no? Bueno, que lo ideal sería que se diera una capacitación para que, por ejemplo, que las propias escuelas crearan sus protocolos y tener esto, pues, que se replicara en las múltiples escuelas, porque como les digo, están dispersos, entonces, ¿cuántas podemos abarcar nosotros? No, si nosotros presencialmente, digamos, nos hacemos alianza con una escuela y decimos, nosotros vamos a trabajar con esta escuela, ¿no? Para hacer polos y ver cómo, incluso, cómo se consiguen clases de español, cómo, ¿verdad? Cómo darle seguimiento a esos estudiantes cuando se identifiquen ya cuáles son sus grupos, cuáles son estos estudiantes con ciertas necesidades, ¿no? De apoyo o tutores, ¿no? Si necesitan la nivelación académica, en fin. Entonces podemos abarcar poco, ¿verdad? Pero yo creo que son las dos, o sea, podríamos hacer capacitación y pues sí, o sea, si quieren ustedes, ya sé, excelente, ¿no? O a veces otras, podemos vincular otras instancias para hacer motivar a los docentes a los directores y dentro de las escuelas, ¿no? Crear tal vez un comité, o sea, también, luego, otra cuestión que también tiene que ver con lo metodológico es la movilidad del mismo personal, ¿no? ¿Cuántos directores están jubilando y muchas veces llegan al puesto porque se van a jubilar en unos meses? Nosotros en la encuesta nos pasó y al regresar a hacer el estudio de seguimiento, pues ya no estaba el director el que nos había abierto las puertas, había que hablar con otro, etcétera. Incluso en el mismo cuatro veces sesiones para las escuelas. Entonces, también yo creo que estos protocolos tendrían que gestarse con personal que tenga la posibilidad de dar continuidad por ciertos número de años. Entonces, había que ser como toda una estrategia, ¿no? Para que realmente estos protocolos sí se llevaran a cabo, que se generaran dentro de las mismas escuelas, porque es muy distinta donde hay haitianos y chinos, como la escuela que él estudia, a donde están solamente retornados. En fin, o sea, las realidades pueden ser muy distintas y las necesidades de sus protocolos también. Yo creo que o sea, se tiene que hacer algo y también el hecho de que pueda perdurar tendrá que ver con que esto se geste desde la misma escuela, ¿no? Que nosotros lo llevemos, porque si nosotros no nos vamos a dar abasto, no nos daríamos abasto si lo hiciéramos hasta en pie. Pues sí capacitar, sí motivar, pero tener muy claro quiénes son los actores que tendrán que intervenir y quiénes tendríamos que capacitar, porque regularmente se tiende a capacitar al director y el director puede tener una ventana de acción súper corta. Entonces, siempre se está capacitando director y todos ellos, muchos de ellos están pues saliendo, jubilándose, entonces no se logra el objetivo porque al salir, pues ya se pierde lo que se logró, el avance que se logró en la escuela. Entonces, sí, hay que, es como espontáneo, yo creo, pero se podría diseñar algo bien enfocado para ser movilizadores, digamos, de cambios y bueno, tal vez adoptar algunas escuelas donde se pueda observar si realmente esto tiene algún beneficio para ellos o si no, pues qué es lo que se propondría para mejorar la experiencia educativa de los migrantes. Bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Bonice. Yo para ir cerrando me gustaría preguntarte, tú que estás al tanto y siguiendo las cifras cuantitativas de la migración de población en edad escolar, ¿qué nos podrías decir actualmente cuáles son las expectativas con los cambios geopolíticos que está sucediendo ahorita a nivel internacional?
¿Cuáles son las expectativas? Sabemos que, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes internacionales que no son de Estados Unidos, por ejemplo, los haitianos, se ha reducido bastante en la frontera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus expectativas de lo que está pasando ahorita y lo que puede pasar en el futuro? Tú que has estudiado el fenómeno desde el cuerpo. Eso va a hablar mucho de la política de Estados Unidos y cómo que si se genera un cambio en cuando se den las próximas elecciones, ¿no? Y ahorita pues como vemos la frontera, al estar cerrada pues hay menos flujo, ¿no? En el momento en que se abre, lo vimos en la etapa después del COVID, cuando alguien abrió la frontera, pues los aumentaron, ¿no? Los albergues, incluso en algunas escuelas. Pero luego cruzaron, ¿no? O sea, hubo una oportunidad de cruzar y cruzaron. En el caso del retorno, yo creo que todavía estamos en una etapa de retorno moderado, pero eso no significa que no pudiera venir un retorno más, o sea, que no se pudiera incrementar, ¿no? Que también lo que vimos en la primera oleada, ¿no? En la gran oleada, es que muchas veces venían el padre de familia deportado y después, a los años, 1 o 2 años, venía la familia, no venían al mismo tiempo, ¿no? Entonces empezamos con esta persecución más agresiva este año, ¿no? Este año pasó, entonces hemos visto algunos retornos de deportaciones, etcétera. No sabemos si, y algunos que se les está invitando a autodeportarse. Yo todavía quisiera ver más como estas cifras que apenas están saliendo, ¿no? O sea, no me atrevería a dar así como, esto es lo que va a pasar, para ver, y de hecho estoy pues esperando unos datos que tienen que salir de este año pasado, que los liberen para poder hacer un análisis y revisar qué es lo que podríamos esperar. Pero que yo digo que todo va a depender mucho de pues de la política de si vamos a tener un cambio o si se van a quedar las políticas. Bueno, la política antiinmigrante tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, también eso de decir que nada más es Trump no es cierto, ¿no? O sea, vimos que la criminalización de la migración ya de finales de los 90. Ahora, ¿cómo se ha implementado, ¿no? Las acciones que se han llevado a cabo para, para que realmente se dé esta expulsión? Pues ahí es donde han cambiado las estrategias, ¿no? Pero pues ya veremos, ¿no? El próximo año, se no me atrevería a decir nada todavía, pero veremos si este año se reporta este aumento en los retornados, debido, como les digo, a que las familias empiecen a acompañar a algunos de los deportados. Y eso también de la apertura de la frontera va a depender los flujos. Entonces, ahorita, que en realidad pues es un tiempo de inmigración baja, digamos, en México, pero esto pudiera cambiar, el escenario pudiera cambiar. Y ahorita lo que estoy explorando, te comentaba, es ahora aquellos de la gran oleada, los niños y adolescentes que llegaron en esa gran oleada desde Estados Unidos, cómo si están regresando a los Estados Unidos y cuáles son pues cómo se puede llegar a dar esa inserción, porque también por eso por otro lado, tenemos que la inmigración también ha bajado muchísimo, ¿no? Y que solamente por vías legales se logran, ¿no? Y una población particular, unos estudiantes internacionales que tienen la documentación para empezar a los Estados Unidos, y entonces este es otro tema, que nos abre a otro tipo de temas, digamos, que están ligados, por ejemplo, como el hecho de que se hayan escolarizado en México va a apoyar o no eso, inserción laboral. O sea, son muchos temas que se pueden explorar, pero ahorita en cuestiones de inmigración en México, pues tenemos inmigración muy baja y vamos a ver qué nos dan los datos del reciente censo que se acaba de levantar, de la encuesta intercensal que se acaba de levantar, para ver qué nos arroja al respecto.
Pero digo, igual pudiera aceptarse algo más, ¿no? Como les digo, muchas veces la migración no es que toda la familia venga a Estados Unidos, sino que primero viene un miembro y después los demás. Y esto pudiéramos estarlo viendo en los próximos meses. No sé, la verdad. Ahora sí que muy difícil la pregunta. Pero, una pregunta. Bueno, gusta, cierto. Bueno, Bueno, agradecemos a la doctora Eunice estas reflexiones que nos plantea y bueno, seguramente también creo que nos pone en mesa de debate una posibilidad de pensar en estudiar este tipo de fenómenos desde la acción pública, desde la acción política, para que no quede, digamos, solamente como una mera inquietud de reunir instituciones, académicos, analizar tal vez a través de estos sistemas de política que son interesantes a todos también para poder avanzar los proyectos. Me voy a permitir entregarte por constancia, doctora, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, a través del cuerpo académico Discurso, Identidad y Prácticas Educativas, otorgan la presente constancia a la doctora Luisa Vargas Valle, por haber impartido la conferencia de la Organización Educativa de la Unidad Migrante en México, hallazgos y desafíos en el marco seminario de investigación educativa. Por la Organización Financiera, en Baja California, el 25 de marzo de 2026, firman la doctora Edna Serrano y la coordinadora de investigación de posgrado, doctora Rosalina Ponchiquecha, que nos acompaña en esta sala también, y les agradecemos a las personas que nos han seguido en este seminario a través de redes sociales y en esta sala de asistencia. Hacemos la prueba de constancia y